Álvaro, por favor, la introducción a la charla. Estamos ya empezando con la misma, estamos 6:31 y estamos un minuto de retraso, pero bueno, más vale, empecemos con la charla. Muy buenas noches a todos, gracias por la puntualidad. Como siempre tratamos de mantener valores que sean positivos. Hace 2 días teníamos una charla bajo el mismo tema sobre desinformación y poder, y siempre vemos necesario que es analizar varios puntos de vista de expertos en el tema para sacar nosotros una línea, bueno, individualmente, que cada uno tenga una línea de lo que estamos viviendo, desinformación a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, intervención estatal. Son temas que nos preocupan porque no sabemos ya qué creer. Estamos viviendo el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, donde asesinan a un negro que tiene antecedentes policiales, que no sé, la verdad dicen que se ha reformado, pero estas protestas vandálicas también hacen que se asesinen policías, negros también, que los medios de comunicación no los difunden o no dicen nada de ellos. ¿Hacia qué punto estamos yendo con los reclamos? ¿Qué tan válidos son? En esta ocasión tenemos al licenciado Marcelo Duclos, un experto, miembro de Pan Am Post, que nos va a hablar sobre su punto de vista al respecto, y espero que sea una charla muy productiva. Por favor, sus preguntas vía el chat de Zoom para que podamos hacerla esta vez de una forma más interactiva. Un abrazo a todos, buenas noches. Marcelo, adelante, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Definitivamente es un tema que tiene muchísima actualidad, sobre todo por lo que estamos viendo en estos países y lo que nos toca. Como para empezar, yo lo que quisiera tirar así como primer disparador es que todos tenemos un poco de responsabilidad o en algún momento siempre fuimos partícipes de aquella solicitud de la prensa objetiva, de el medio de comunicación que dice la verdad, y eso es lo que me enseñaron a mí en mi escuela de periodismo, con una hipocresía importante, porque era una escuela claramente de izquierda, donde inclusive yo he tenido discusiones con las correcciones de mis trabajos, porque había hasta un sesgo ideológico en las correcciones, pero bueno, no me arrepiento de haber estudiado donde estudié, porque considero que es el mejor lugar para estudiar periodismo, pero ya a partir de ahí el doble discurso de que el periodismo tiene que informar acerca de lo que pasa, como si nosotros en realidad fuéramos algunos seres que podemos tener una abstracción ideológica, individual de nuestra perspectiva para poder transmitir lo que pasa. Yo no creo eso, yo creo que eso es imposible y que las personas tienen su punto de vista, su perspectiva, y que por lo tanto los medios tienen un mercado que abastecer, pero los medios privados también tienen sus intereses editoriales y sus intereses económicos, lógicamente, y en otra instancia ya podemos ir a hablar lo que son los medios directamente de contenido estatal. Y cuando me puse a estudiar periodismo también tuvo que ver con los tipos que comunicaban las ideas que yo pensaba de mi punto de vista más intuitivo, que eran la realidad, o que discutir esas ideas eran lo que le iba a poder venir un poco mejor a la política y a la economía argentina. Entonces los leía, los escuchaba, y a partir de ahí yo elegí mi carrera y mi oficio, que en cierta manera es una especie de trinchera política. A lo largo de mi vida hice política, seguiré haciendo política a lo largo de mi vida, porque soy un bicho político, pero pienso que si reconocemos esta subjetividad nuestra como individuos, lo mínimo indispensable que podemos ser es ser honestos, es decir, este soy yo,
esto es lo que yo pienso, esta es mi opinión, este es el medio donde yo trabajo, esta es la forma en que se financia, estos son los capitales, y esta es nuestra línea editorial. Ya ir con la cuestión de ese medio puro, de esa línea editorial, sin ningún tipo de ideología, me parece peligroso. Eso no quita que todos los países, los grandes medios, o los medios más importantes, los medios más masivos, hago un paréntesis con esto, después podemos discutir un poco de qué es o no un medio de comunicación. Esto nosotros en esta charla, que somos poquitos que estamos acá, es un medio de comunicación. Probablemente Facebook hoy sea el diario más importante del mundo. YouTube ya es un medio de comunicación, y además nosotros nos convertimos en una especie de emisores y receptores simultáneamente de información. Nosotros cuando la elegimos, la compartimos, la difundimos, y ya no somos los pasivos que recibíamos el periódico debajo de nuestras puertas. Ya hay una responsabilidad que nosotros tenemos cuando nosotros empezamos a difundir, pero eso vamos a ir ahora en un ratito. Les decía que no me parece mal que, a ver, la mayoría, el mayor número de lectores y de personas en los países generalmente no está en los extremos, simplificación de decir extremos, ¿no? Porque nosotros como liberales seguramente encontremos en lo que teóricamente son los extremos, nosotros los vemos juntitos, ¿no? Lo que puede ser una, simplificando nuevamente, extrema derecha o extrema izquierda, nosotros ahí vemos estatismo y colectivismo, y nosotros no es que estamos en el medio, sino que estamos en otro lado, ¿no? Así que haciendo esa salvedad, los politólogos, los encuestólogos, los especialistas ya han demostrado que la mayor parte del electorado está en una especie de centro, y hay un péndulo que va yendo hacia un lugar y hacia otro, y cuando se logra captar una partecita del electorado, de vuelta simplificando, hacia la izquierda o hacia la derecha, se generan los procesos políticos. No me parece mal que los grandes medios tengan una línea por ahí más lavada, de información, no sé si neutra, pero no tan jugada en lo ideológico, y que uno sepa que esos medios van a ser de una cuestión de centro, centro-izquierda, centro-derecha, más en esa gama, y que luego puedan llegar a aparecer los medios más de nicho, ¿no? Por eso hay que decir marginales, porque lógicamente mucha gente que los busca. Paradójicamente la izquierda desde su discurso anticapitalista se ha adaptado muy bien, la izquierda tiene buenos medios, la izquierda tiene buenos portales, la izquierda tiene diarios que son de consumo, pero bueno, siempre partiendo de la perspectiva de que seamos honestos y que digamos, estos somos nosotros, esta es nuestra línea, estos son nuestros intereses y esta es nuestra perspectiva. A partir de ahí, como decíamos recientemente, mediante el boom de Internet y como esto que nos cambió tanto a nosotros, yo, para contextualizar, los 2 primeros años de periodismo los cursé con máquina de escribir, y recién tuve la computadora sin Internet ya en el último año de mi carrera. Probablemente los que están en sus 20 ya nacieron con todo esto, pero los tiempos que corren y las nuevas perspectivas hacen que todos seamos emisores y receptores de información. En este sentido, las fake news, o como les guste llamar, que no son nuevas, o sea, las campañas de desinformación, sobre todo de vuelta para nosotros y nuestra perspectiva liberal, no podemos disociarla de los grandes procesos autoritarios que se han vivido alrededor del mundo y en la historia, ¿no? ¿Cómo poder separar la cuestión de la desinformación con propagandistas como Joseph Goebbels en la Alemania nazi? La idea de meter una idea, tratar de buscar en los sentimientos más oscuros que tenemos todos, porque no somos ángeles, en una menor o una mayor proporción, todos tenemos un poquito de odio, de resentimiento, que esperemos que no sea lo que prime en nosotros, ¿no? Pero como esos espíritus bajos los tenemos todos, y apelando a eso se han generado los peligrosísimos procesos autoritarios que lógicamente cuando llegan al gobierno se dedican a instaurar
el modelo de partido único, de medio único, etc. Aquí en Argentina, durante el último proceso militar, que fue entre 1976 y 1983, ustedes se van a reír de todo esto probablemente, pero los argentinos en gran medida pensaban que estaban ganando la guerra de las Malvinas, porque los medios oficiales decían estábamos ganando. O sea, el ejército nuestro, que bueno, aprovecho la oportunidad para saludar y rendir homenaje al pueblo hermano de Perú, que, si se me permite este pequeño vicio nacionalista, colectivista, ha sido país que ha colaborado con Argentina en este conflicto bélico, que lógicamente no es ni para enorgullecerse, ni la guerra, ni las decisiones tomadas, ¿no? Pero a nivel país, siempre reconocer el rol de Perú, que pintaba sus aviones de celeste y blanco y mandaba a combatir contra enemigos mucho más poderosos, ¿no? Pero los medios oficiales y los medios privados acá informaban que Argentina iba ganando la guerra. Los ingleses nos bajaban 4 aviones, nosotros bajábamos 1, y el título era que habíamos bajado un avión, ¿no? Entonces venían los títulos, estamos ganando, etcétera, etcétera. Cualquier comparación que puedan hacer con la pandemia peronista del gobierno en la actualidad es más que clara, ¿no? Hoy por hoy nosotros estamos viendo que el gobierno, el presidente mismo, presenta unos gráficos rimbombantes, donde por ejemplo se dice que, no sé, que Brasil tiene más muertos que nosotros, y compara los muertos en el neto, sin hacer la comparación de la proporción de la población, ¿no? Es un delirio total, es simple, y uno ve que, toda nuestra primera etapa de la pandemia, Argentina no realizaba testeos, y como no realizaba testeos tenía uno de los índices más bajos de contagios en el mundo, pero no eran contagios, eran casos registrados, ¿no? Entonces el gobierno difundía estos datos, los partidarios lo volcaban y mucha gente se terminaba confundiendo y terminaba compartiendo estas cosas en las redes sociales. Por eso lo que decía es que esta cuestión, el lujo que se daban los militares de engañar a la gente y decir que estábamos ganando la guerra de Malvinas, hoy por hoy en la actualidad no lo podemos hacer con las redes sociales. Hoy por hoy cualquier argentino entra a la página de la BBC y se da cuenta que más allá que los soldados argentinos experimentados estaban dando un combate heroico, sobre todo en las fuerzas aéreas, etc., la verdad es que los jóvenes conscriptos argentinos que fueron llevados ahí en contra de su voluntad se estaban muriendo de hambre, de frío, y lo mejor que les podía pasar era ser capturados por los ingleses, y muchos de ellos contaron, y esto me lo han contado a mí, que comieron y tuvieron un techo una vez que fueron prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, con un acceso a Internet, uno no... hubiese sido imposible que un gobierno diga estamos ganando una guerra que estamos perdiendo, o para quedarnos en la cuestión de la temática de los 70, las cuestiones que pasaron con la guerra sucia y la desaparición de personas, ¿no? Más allá de que probablemente lo que llegue al exterior sea la versión izquierdista de los 30.000 desaparecidos inocentes que luchaban por una patria justa, soberana, de igualdad, etcétera, etcétera. Eso es mentira. Argentina, por ahí ustedes lo saben, tuvo serios conflictos internos mediante un gobierno de tinte fascista que se dedicó a reprimir de la peor manera una guerrilla que estaba interesada en imponer una dictadura comunista pura y dura, que de haber llegado al poder hubiese sido peor que el gobierno en ejercicio. Pero la metodología del gobierno y el terrorismo de Estado, de la desaparición de personas, no entramos en el juicio, bueno, lógicamente condenamos la metodología, ¿no? Pero la cuestión en sí de la figura del desaparecido, en época de Facebook es absolutamente imposible. Entonces, las redes sociales, Internet han hecho un aporte descomunal en este sentido en materia de información. Estamos mucho mejor que antes, pero tenemos estos nuevos desafíos. Por un lado, pienso algunas ideas que luego podemos llegar a discutir con ustedes, pero no hay una muy clara distinción entre los medios públicos y los medios privados, por lo menos en Argentina.
porque los medios públicos ya sabemos cómo responden directamente a las directivas oficiales del gobierno de turno, y los medios privados nosotros tenemos algo que existe denominado como la pauta oficial. La pauta oficial es el dinero que el gobierno les paga a los programas y a los periodistas a modo de publicidad de actividades oficiales o de anuncios oficiales, todas estas cuestiones. Entonces, cuando un intendente decide inaugurar un puente, por ejemplo, o una plaza, directamente de parte de su presupuesto municipal, lo mismo pasa a nivel provincial, lo mismo pasa a nivel nacional, se le paga un programa, un recurso, un dinero, y el programa anuncia municipio de tal, gestión de tal, y te muestra la foto del puente, y eso es recursos económicos para el programa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el intendente tiene ganas de mostrar su puente? Sí, en parte. Pero ¿qué más quiere decir? Que se acaba de comprar un periodista que nunca lo va a cuestionar, porque si lo cuestiona, se queda sin la pauta publicitaria. Entonces es una especie de soborno indirecto, de subsidio indirecto, que ha afectado en Argentina a muchísimos medios privados, donde uno viendo la pauta entiende con qué político se mete, con qué político no se mete. Un grave error de gran parte de la opinión pública bien intencionada, y respecto a los bien intencionados hay bastantes para hablar, se hablaba de la democratización o de la justa, igualitaria repartición de pauta oficial, etcétera, etcétera, o que sea transparente. Es una cosa nefasta, es una cosa que tiene que desaparecer, primero porque no tiene razón de ser. Si uno para abrir una empresa le tiene que pedir permiso al Estado, sea cual fuere la empresa, y el Estado tiene derecho a decir, malo, o sea, desde nuestra perspectiva, tiene la mala prerrogativa de autorizar su actividad, ¿cuál es el sentido que el Estado no le diga a la empresa, usted quiere abrir un medio de comunicación? Bueno, muy bien. Ahora, una vez por día, si es un diario escrito o si es un portal, usted tiene que designar un espacio para una comunicación oficial, y se terminó. O sea, eso sería el mejor de los mundos en comparación a lo que nosotros tenemos. Pero ¿por qué el Estado, que es una máquina avasalladora de libertades, se niega a ponerle la potestad de decir, me tiene que dedicar una hora de una página de su diario o un artículo en su portal? Porque le conviene dar estos desembolsos de dinero a los medios que terminan siendo medios adictos. Entonces tenemos por un lado medios privados que se vuelven dependientes del gobierno, y los medios públicos que lógicamente representan la línea del gobierno. En Argentina se ha discutido mucho entre la transición entre el macrismo y el kirchnerismo, porque de vuelta los bien intencionados decían que, bueno, no está mal que existan los medios públicos, pero que tienen que ser administrados de forma eficiente, pero que tienen que ser objetivos, etcétera, etcétera. Por lo que vimos en la historia argentina, y para no ser tan autorreferencial, Chile como un país que evidentemente era el modelo que nosotros señalábamos, como yo creo que la pandemia en cierta manera no solamente le vino bien a ciertos gobiernos de tinte más izquierdista, populista. Les recuerdo las cosas que estaba discutiendo Chile al momento de todo esto, ¿no? La izquierda se venía de lleno para cambiar la Constitución, etc. Entonces, ningún país puede tomar por garantizado ni el bienestar, ni la estabilidad política. Ahora lo estamos viendo con Estados Unidos, con los saqueos. Entonces, cuando vienen los ejemplos de la BBC de Londres y de los medios, los prestigiosos medios internacionales que funcionan bien en manos del Estado, déjenme poner en tela de juicio de que eso va a poder ser siempre de la misma manera, evitando la discusión si es justo o no es justo que los contribuyentes de ese país tengan que pagar un medio público mientras existen medios privados que les resultan gratuitos. Lo cierto es que cualquier país del mundo puede caer en algún proceso autoritario, y por lo tanto todas las empresas estatales, no solamente los medios de comunicación, van a quedar a merced de estos nuevos aparatos. Y en Argentina nosotros tuvimos la suerte de ser uno de los pocos países del mundo que salimos del populismo más salvaje por medio de elecciones en 2015, cuando pierde el kirchnerismo, llega el macrismo y no hizo absolutamente
ningún cambio de fondo. Los medios del Estado dejaron de ser un aparato de comunicación cuasi fascista, pero todo se ha mantenido dentro del control gubernamental, que lógicamente ahora vuelven a tener la línea que tenían durante el kirchnerismo. Por eso la oportunidad de, cuando un gobierno más o menos civilizado recibe el poder, de sacarse de encima todas estas cuestiones sin ningún complejo, sin ningún tapujo, porque de volver a un proceso autoritario todo esto vuelve fortalecido, con más ímpetu y sobre todo con el trauma de decir, perdimos el poder, ¿qué tenemos que hacer para no volverlo a perder? Pero volviendo a la cuestión de la actualidad, la pandemia y todas estas cuestiones, lo que se discute mucho ante el tema de la desinformación son la necesidad de leyes que vengan a contrarrestar la existencia de las fake news, que vengan a poder separar el pescado podrido de la información, y todo esto lamentablemente genera, de vuelta en gran parte del público bien intencionado, genera opiniones que creo yo no tendrían que tener lugar, que es siquiera la duda de pensar que un organismo, más allá que sea bilateral, más allá que sea de bicameral por las dos cámaras del Congreso, que esté arreglado entre el oficialismo, pero también con representación de la oposición. Creo que como liberales tenemos que ser muy claros en oponernos a cualquier tipo de legislación supuestamente bien intencionada en sentido de legislar los contenidos informativos. Porque lo que puede llegar a pasar hasta con esquemas gubernamentales donde no solamente el oficialismo sea que esté representado. Nosotros tenemos el caso del Consejo de la Magistratura en Argentina, que es el organismo que nomina a los jueces y remueve a los jueces por medio del juicio político. Cuando entra esta figura en funcionamiento, tenía un ordenamiento entre políticos del oficialismo, políticos de la oposición, intelectuales, independientes, etc. El organismo estuvo armado, llega al kirchnerismo y lo único que hizo fue cambiar la proporción, y el oficialismo queda con quórum propio y el esquema directamente queda cooptado por el poder político. Entonces, aceptar que lo que podemos ver puede no ser real, lo que podemos ver puede ser mentira, lo que podemos ver puede ser desinformación, y que a lo sumo, mediante la justicia, cada uno se tenga que hacer cargo de lo que publica. Si hubo alguien que se ha sentido dañado, afectado en algún negocio, o en su buen nombre, o en su honor, que sean siempre cuestiones a discutir a posterior, porque cualquier intromisión gubernamental de regulación de contenido siempre va a ser para peor. Y como liberales apelar a la responsabilidad de las personas. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué medio lo hizo? ¿Qué medio te mostró la información? Está medido y está estudiado que todos nosotros buscamos alguna especie de corroboración en la información de la noticia que nosotros tenemos a priori como un prejuicio. Entonces, mucho de nuestro espacio, ha caído en una imagen montada en Facebook, uno de los canales privados, pero paraestatales del gobierno, que defiende las tesis más autoritarias, más bizarras y más delirantes, no solamente de la pandemia, sino de la política en general argentina, es una desinformación tras otra. Entonces ha empezado a circular una foto en las redes donde en teoría este canal, que se llama C5N, había mostrado cómo la manifestación anti-cuarentena, que lógicamente ese fue otro caso de desinformación que si quieren luego los discutimos, cómo los médicos estaban tratando de contener los nuevos casos de coronavirus que se dio luego de la manifestación. Y era la imagen de unos médicos en Estados Unidos, etc. Y los nuestros, decididos a salir a atacar a este canal paraestatal, salieron todos a compartir algo que el canal nunca lo había transmitido. Tranquilamente lo podía haber
hecho porque hicieron cosas peores. Ese canal dijo que el kirchnerismo había ganado elecciones cuando las había perdido, como para darles un contexto, y al otro día tuvieron que salir a explicar que los datos que tenían no eran los definitivos, etcétera, ¿no? Pero todos nosotros estamos buscando alguna información que corrobore la tesis que nosotros tenemos a priori. Saber que la desinformación viene por todos lados, tener alguna especie de compromiso con los medios que leemos, ser siempre muy prejuicioso con lo que ven nuestros ojos. Todavía en Argentina no han llegado los deepfake, que son esos videos donde aparece la cara con la boca que se mueve, que prácticamente parece que la persona está diciendo algo que no dice, pero me parece que siempre tenemos que apelar a la responsabilidad individual, a defendernos de las agresiones y nunca caer ante las tentaciones que, más allá de que hoy no sean autoritarias, pueden llegar a serlo de legislación que busque generar los contenidos, controlar los contenidos. El mercado ha generado ciertas páginas, hay una en Argentina que se llama chequeado.com, que bueno, ha ganado mucho poder y mucho prestigio, veremos qué es lo que hacen con ese poder que se han ganado, donde aparecen comentando lo que dijo este político es verdad, lo que dijo este mentira, este artículo pone este dato que es cierto, este otro dato que es falso, y siempre la idea de un mercado abierto de instituciones de control, que su producto sea eso, ¿no? Y apelar a la responsabilidad de las personas, porque ya no somos receptores de información, me refiero en general, no los periodistas que metimos. Una persona con una cuenta de Twitter, una persona con una cuenta de Facebook, es también emisora de información, a lo que lo único que podemos llegar a apuntar es al compromiso ciudadano y a la autocrítica, a estar despierto y a dudar de lo que ven los ojos, buscar, chequear y luego compartir y discutir, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, amigos. Sí, Marcelo, he escuchado atentamente. Álvaro tenía una consulta, pero me parece que Álvaro está ahí, te la puede retransmitir el mismo, Álvaro. Bueno, Marcelo, como conversábamos al principio, y no sé qué opinión tienes, tocando temas más puntuales sobre lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de Floyd y el papel que juegan medios de comunicación que yo los considero antagónicos como CNN y Fox en la actualidad. Estuve viendo unos números que son bastante llamativos. Esto es del año 2018. Casos de violencia de personas negras sobre personas blancas se habían registrado poco más de 547.948. Casos de blanco contra hispanos, 112.000. Casos de blancos contra negros, 59.000. Casos de hispanos, de blancos contra hispanos, 200.000. Y casos de, bueno, todas las combinaciones habidas y por haber. Y a ver si puedo compartirles una imagen, que es lo que yo estoy viendo aquí en mi pantalla, a ver si la pueden ver. A ver, ¿Se ve? no la veo. No, dame un segundo, te voy a dar acceso para que puedas compartirla. A ver ahí si la puedes compartir, compartir la pantalla. ¿La tienen disponible? No, pero tú puedes compartir la pantalla desde tu dispositivo. Te habilité la opción. Ahí le doy de vuelta. No. Bueno, se las voy a poner en el chat para que la puedan ver luego, pero lo que muestra el gráfico es que la pequeña proporción de ataques de blancos sobre negros es donde está enfocado la cuestión de la pantalla de ese medio en particular. Ahí la estoy buscando para mostrárselas aquí en el chat. Díganme si la pueden ver. Me parece que esto ahí está enviada.
Ahí va, sí. Deja que... Ahí está. A ver, yo la... ¿Pegó? Sí, 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 ahí la voy a compartir para que la vean todos. Ahí está, ¿la ven? Perfecto. Creo que esto dice mucho, ¿no? Esto es algo de hace 2 años, pero seguramente las tendencias se mantienen y los números son bastante parecidos. Creo que no tenemos que irnos a Estados Unidos. Aquí en Argentina estamos viendo casos preocupantes de abusos policiales por parte de gobiernos afines al gobierno nacional que pasan absolutamente desapercibidos por parte de la comunicación oficial, como dijimos, estatal y privada. En Estados Unidos, lógicamente, hay alguna necesidad de un relato. Hay una necesidad de un relato porque el presidente Donald Trump es una figura muy controversial. Esto no se los tengo que comentar yo a ustedes, y también lo son muchos de los partidarios del presidente Donald Trump. Y yo creo que el presidente norteamericano hace un flaco favor a todo esto con la cuestión de que muchas veces no es lo suficientemente claro a la hora de cuestionar a ciertos grupos que le son afines y que pertenecen a parte de su caudal electoral. Creo que muchas veces lo hemos visto, o sea, Trump tiene un estereotipo que por ahí no es justo, o no es justo achacarle ese personaje que la izquierda mediática, que el pensamiento políticamente correcto, para ilustrar, californiano, demócrata, estadounidense. Lo cierto es que muchas veces no le hace justa esa descripción. Pero el presidente norteamericano tiene esas otras cuestiones que lamentablemente no es lo suficientemente hábil en desmarcarse de ciertos sectores que creo que que no le suman absolutamente nada. Lo hemos visto en alguna oportunidad cuando un ex jerarca del Ku Klux Klan le manifestó su apoyo y lo fueron a buscar a Donald Trump para preguntarle qué opinaba de todo esto, y él decía que no lo conocía. Y es eso lo que tenés para decir si vienen y te preguntan qué opinás vos de un grupo de apoyo de un supremacista blanco. O sea, creo que lo primero que podés hacer es agarrar y decir, no lo conozco, pertenece al Ku Klux Klan, no quiero conocerlo, no tengo nada que ver con esas personas, no me interesa. Entonces, incluso en esos ataques donde han pasado autos que han pasado por encima de manifestantes, Trump, muy bestia, dijo, hay personas buenas y malas de los dos lados. Entonces yo creo que todo esto es un caldo de cultivo, como, bueno, creo que no es nuevo, ¿no? Lo que la campaña permanente anti-Trump de grandes medios norteamericanos, que no ha empezado con su presidencia, ¿no? Seguramente recuerdan que lo han visto en compilados de YouTube, donde toda la progresía norteamericana decían que no había ninguna posibilidad que Donald Trump sea electo presidente, que iba a ser Hillary, que tenía los votos asegurados, que no le daba. Primero decían que era imposible que llegue a ganar la interna republicana. Después decían que era imposible que llegue a ser presidente, y eso han seguido haciendo durante toda la campaña, toda la presidencia de Trump, que con sus luces y sombras creo que no merece los ataques que recibe de este sector. Pero ¿qué es lo que me preocupa en particular, más allá de los medios que se la tienen jurada y que lo van a criticar y que van a tratar de asociar a un policía blanco que le aplasta la cabeza a un negro, y que, a ver, más allá del prontuario que tenga el señor
o lo que sea, lo único que podemos llegar a justificar es si en ese momento estaba teniendo una actitud hostil o peligrosa ante la integridad del oficial. Eso es lo único que tenemos que discutir. Pero lo que me preocupa de todo esto es lo que está enfrente del partido republicano, que es la radicalización del Partido Demócrata, que no me deja demasiado tranquilo la postulación de Joe Biden como candidato a presidente. Probablemente este personaje sea lo menos malo que podés encontrar si lo estás comparando con personajes como Cortés o como Bernie Sanders, donde directamente son abiertamente socialistas y que proponen que Estados Unidos se embarque en ese rumbo delirante del socialismo con discursos que parecen dignos del chavismo o del kirchnerismo. Yo creo que Estados Unidos lamentablemente se confía demasiado en las defensas que tiene, ha generado instituciones muy sólidas que han logrado sobrevivir a cosas increíbles. Podemos recordar los roles de la Corte Suprema en la presidencia de Roosevelt, cuando quisieron desde el gobierno, quisieron hacer cosas que no correspondían, o las veces que la Corte le dijo a un presidente, no solamente a este, sino a varios en la historia: esto usted, señor, esto no lo puede hacer, usted está extralimitado. Creo yo que lamentablemente Estados Unidos no está logrando generar los anticuerpos y las defensas para estas cuestiones, y que lamentablemente hay mucha gente que no está dándole la atención que le tiene que dar para escaparle a estos procesos de desinformación que tienen claras agendas políticas. Creo que todo el ataque anti-Trump puede llegar a ser un poco irresponsable por parte de los medios norteamericanos, porque lo cierto es que no era seguro que Biden iba a ganar la primaria, y más allá que todo el establishment haya jugado fuerte ahí, Estados Unidos corre serios riesgos y serios peligros que muchos intelectuales lo vienen señalando hace tiempo. Recuerdo el libro de Alberto Venegas Lynch, Estados Unidos contra Estados Unidos, y lógicamente tantas advertencias de Ayn Rand hace 50 años, ¿no? Todavía Estados Unidos sigue teniendo los anticuerpos suficientes como para no tener un medio fuerte, porque hicieron mención a dos medios fuertes, a dos medios antagónicos. Siempre es mejor que sean dos que sea uno, siempre es preferible que tengan dos líneas diferentes, y bueno, confiar en las personas, pero ya vimos que es muy difícil sacarla de la cuestión del electorado polarizado, porque cuando un electorado se polariza, y muchas veces ocurre que la polarización no representa diferentes opciones en lo concreto, nada bueno sale. Nosotros lo vimos en las últimas elecciones en Argentina, donde lo único que se discutía era la continuidad de la inutilidad absoluta de Mauricio Macri y la vuelta a la corrupción autoritaria de los Kirchner. Lamentablemente la opinión pública no le dio lugar a otras opiniones, y la polarización parece ser un bicho que se lleva todo, ¿no? Y lógicamente en ese contexto los dos medios grandes o los dos espacios que logren apelar a eso que decíamos antes, al lector que en vez de buscar informarse está buscando corroborar su tesis, corroborar su opinión previa, lógicamente tienen caldo de cultivo. Esperemos que muchos medios, que no son marginales, porque en Estados Unidos también hay una tradición muy importante en este sentido, puedan llegar a buscar y a consolidar a los lectores que estén dispuestos a escaparle muchas veces a estas falsas grietas, ¿no? Y así es, Marcelo. Seguimos hablando de los medios. Mira, yo tengo una pregunta que es un poquito más amplia, pero ¿qué medios de comunicación internacionales? Primero vamos a hablar de lo internacional, luego vamos a ir bajando, y tengo una pregunta también acerca de lo de Argentina, pero
¿Qué medios de comunicación internacionales entre los conocidos o tal vez desconocidos nos recomiendas para ir siguiéndolos, que tal vez son los más veraces en las noticias? En el mundo, no estoy demasiado en el tema, pero en el mundo generalmente están muy claras las cuestiones de esos grandes medios que suelen tener la intención de representar al centro del electorado. Yo creo que por ahora no hay nada que los haga poner en riesgo a estos grandes medios de los países más civilizados como los medios de España o los medios de los medios. Es muy claro la posición de cada uno. En el mundo también es clara la posición editorial de los medios, que incluso son más de izquierda o más conservadores. En Argentina me preocupa un poco más porque en el último tiempo hemos visto una especie de enfermedad oficialista que se ha llevado con absolutamente todos los medios, donde se ha generado una especie de círculo vicioso entre el apoyo político a un gobierno y la gente que se ha dedicado a buscar el número más llamativo, el último momento, porque tenemos que ser sinceros, cuando uno ve la placa de la televisión que dice último momento, está esperando que pase algo importante. Tenemos un morbo adentro que más que esperar que, no sé, que dos países lejanos suspendieron un conflicto bélico, estamos esperando en cierta manera sangre, y eso es algo que tenemos todos nosotros, ¿no? En Argentina, desde el comienzo de la pandemia, salvo muy, muy, muy puntuales excepciones, pienso en el portal de Infobae, pienso en algunas entrevistas del medio online de La Nación, el portal de Perfil, que por ahí lo que se caracteriza es en tener opiniones más diferentes, y uno, si entra a Perfil, puede, buscando el nombre del editorialista o del columnista, puede darse cuenta de lo que está leyendo. En Argentina, los grandes medios en general, como La Nación, Clarín, los canales de cable de todo esto, que son todo noticias, etcétera, han generado un color monocorde, una especie de repetición de lo que el gobierno tenía ganas de decir, pero en cierta manera también de lo que la gente tenía ganas de escuchar. Con esto de la pandemia, lamentablemente vimos un morbo importante, donde los vecinos salían a denunciar al vecino que salió 2 veces a pasear el perro, donde se apelaron a muchos sentimientos muy bajos de las personas, y el presidente ha salido como una especie de sanitarista salvador de la patria, donde nos mandó absolutamente a todos a encerrarnos, y bueno, se verá hasta donde se tenga que ver. Y lo que sonaba algo lógico para las primeras semanas o para el primer mes, se ha mantenido en una cuarentena que ya más de cuarentena es ochentena, y recién ahora los medios están empezando a diferenciarse de los medios oficialistas. Pero hasta este momento, ya si uno lee Clarín, La Nación, etcétera, los grandes medios argentinos, han reflejado lo que en cierta manera la gente quería escuchar, que era la cuestión del dato sensacionalista, y no se quiso pelear con un presidente que tenía el 80% de aprobación. No sé si ahora tiene el 80% de aprobación, probablemente no lo tenga, pero más allá de la cuestión de esta de los medios que le dije, si quieren buscar un portal de noticias argentino, probablemente si entran a Infobae o a Perfil, tengan la libertad o la posibilidad de poder separar la paja del trigo. No todo lo que encuentren va a ser materia de información, porque sí van a tener que buscar, porque sí van a tener que discernir, pero al menos son 2 portales donde van a poder tener esa oportunidad, cosa que no van a tener en los otros. Y sacando ya la cuestión de los nombres, volver a la discusión esta de que muchas veces tenemos que ir un poquitito más finito con el tema de los medios privados y los medios públicos, porque como dijimos,
esta cuestión de la pauta oficial, de la propaganda del Estado que sirve como beneficio para los medios privados, cuando el 80% de la opinión pública, estos son los números que dio el gobierno, pero yo pienso que muy lejanos no deben ser, porque veo la actitud de la oposición que fue de total reverencia hacia el Poder Ejecutivo. Y si la oposición no se quiere pelear con el Poder Ejecutivo, es porque algo de este apoyo, no sé si en 80, pero más de un 50 definitivamente era, porque por algo no se quieren pelear. Entonces, un medio privado tampoco es garantía de confianza. Lógicamente, que esto nos tiene que llevar a una dicotomía que tenemos que ir a los medios públicos. No, medios públicos, si puede que no haya ninguno, mejor, pero dentro del esquema privado, donde más mejor, donde menos posibilidades a la entrada de nuevas ofertas, mientras más fácil sea el acceso a dar trabajo, a pagar sueldos para que se generen nuevos emprendimientos, el sector privado nos sigue dando la oportunidad de separar la paja del trigo, pero lamentablemente los grandes medios en Argentina, sobre todo en esta etapa, no quiero caer en visiones conspiranoicas, no quiero caer en cuestiones de que son partes de un engranaje malévolo que responden a los intereses del nuevo orden mundial, ni mucho menos. Pero la mayoría de los argentinos se ha decidido por el peronismo, y la gran mayoría de los argentinos ha apoyado al presidente en una cuarentena total, absoluta e irresponsable, y los grandes medios privados han servido de voceros de este proceso, porque son un negocio, y tienen que ser un negocio, y la gente quería leer eso, y ninguno se quiso arriesgar en cuestionar a lo que la gente quería leer. Entonces, recién ahora que los comercios empiezan a quebrar, recién ahora que la gente empieza a salir a la calle, recién ahora que la gente está diciendo, bueno, yo sigo cobrando el sueldo, pero la persona que me da empleo hace 3 meses que tiene cerrado el negocio, ¿cuánto más va a poder pagar? Cuando ya la ficha va cayendo y cuando ya la gente se está dando cuenta de que esto es insostenible, recién ahora empiezan las críticas y recién ahora los medios empiezan a reflejar un poco las críticas hacia un modelo, en mi opinión, equivocado, que es el que se empeñó este gobierno. Pero volviendo al caso, por ahí en Infobae, Perfil, pueden llegar a encontrar algunas cosas, y el canal de La Nación Online en Argentina tiene entrevistas donde al menos tienen diferentes opiniones. Lamentablemente los grandes canales han generado inclusive, ¿cómo era en 1984 la media hora del odio, la hora del odio, cómo era? ¿Alguien me recuerda? Uy, no. En la novela de Orwell había un momento donde la gente se tenía que dedicar a insultar a los que en teoría estaban en guerra, y los canales privados se han dedicado a, si salía un argentino por la calle a querer caminar un poco, era el conductor, eran los panelistas insultando, y así siguieron hasta que la primera que salió fue una viejita que quiso salir a tomar sol y tenía 80 años, estaba en la reposera, y al policía le dijo, necesito vitamina D porque en mi departamento no lo tengo, y ahí se dieron cuenta que no podían pedir cárcel como habían pedido para un joven de 40 años que había salido a correr, ¿no? Pero lamentablemente, a equiparar o a notificarle a los grandes medios en Argentina fueron las redes sociales, porque la persona que salía a la calle o que mostraba que tenía una necesidad, o que mostraba el comercio de su cuadra que cerraba y todo eso, empezó a generar la voz que empezó a contrastar un poquito este peso, y los medios como grandes empresas se dan cuenta que no pueden estar alejados de lo que está pasando. Entonces, cuando hay una marcha donde la gente sale a la calle, una cosa era en otra época cuando si vos no tenías la información no te enterabas, pero ahora una persona desde el Facebook va con su teléfono, lo transmite, y eso lo vieron 200.000 personas. Y cuando lo vieron 200.000 personas, se hizo trend topic en Twitter. Y una vez que se hizo trend topic en Twitter, el medio importante, ya sea público o privado, no le queda otra que cubrirlo, porque dentro de todo el mercado le genera estos incentivos de cuidar su propio negocio. Hoy por hoy, más gente se queda mirando Netflix
y escuchando podcast en internet de lo que miran al gran Canal 13 o al gran Canal 11 de la televisión argentina, ¿no? Entonces, en este nuevo mundo que vamos, hay mucha gente muchos colegas míos que se animan a hablar del final de los medios de comunicación, que ya van a terminar y ven a los periódicos de papel o a las radios como a la empresa Kodak de rollo de fotos, que si hay algunos jóvenes aquí, por ahí no saben lo que es Kodak, hasta hace unos años era impensado de que la empresa que tenía los rollos de fotos que teníamos que poner a una cámara para sacar una foto, se podía ir a la quiebra porque toda la gente sacaba fotos. Apareció la cámara digital, aparecieron los teléfonos y Kodak pasó a valer cero. Tengo muchos colegas que están en la discusión que dicen los medios de comunicación tradicionales se terminaron, ya se terminó, vamos al microblogging, vamos al periodista desde su cuenta de Twitter, vamos al periodista desde su video transmitido por Facebook. Yo no lo sé, porque lo mismo dijeron cuando empezó la televisión, que iba a fundir al cine, y coexistieron. Lo mismo dijeron cuando vino el cine, que iba a terminar el teatro, y coexistieron. Y lo cierto es que hoy en el mundo la gente tiene más radios, o escucha más radios, más allá que la radio la escuchemos online, que el momento que apareció el televisor. La gente decía, bueno, ya está el televisor, ¿quién más va a escuchar radio? Y después de 20, 30 años de televisión, las radios valían más, cotizaban más, eran malas ediciones, de lo que llegaban a valer en su momento, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Y no sé a dónde vamos. Hay que ser un poquito más popperianos, hay que dejar de tener esos vicios más historicistas o más, más soberbios de pensar de que está claro el rumbo. Ya muchos liberales dijeron que el fin de los mundos venía con la caída del muro de Berlín, y lo único que vimos 20 años después es que el socialismo se había vestido con otros ropajes, con otras cosas, y que llegaba a amenazar países que era absolutamente inimaginables que podía llegar a pasar, como Estados Unidos. Así que no sé a dónde vamos, pero lo que sí sé que las personas van a tener un rol fundamental, que tienen más herramientas para separar la paja del trigo, que tienen más posibilidades de discernir de lo que le dan, y que lo que podemos llegar a fomentar es eso, ¿no? La responsabilidad como sujetos de recepción y emisión de la información. Marcelo, a ver, vamos a hablar un poquito de Bolivia. Nosotros hemos sido foco de información argentino durante muchos días, Crónica, muchos canales de televisión de allá estaban monitoreando lo que pasaba acá durante el fraude electoral que cometió Evo Morales. ¿Cómo ves, cuál es tu percepción de lo que hoy representa Evo Morales comparado cuando detentaba el poder? Es raro porque quisiera creer yo que lo que es Evo para nosotros en Argentina no es o no debería ser para el resto del mundo. Aquí en Argentina se ha pasado ha pasado el mensaje eficientemente de la idea de golpe de Estado. Se ha comprado el electorado argentino eso, y no solamente por medio de necesidad de los medios y de la línea editorial de los medios de comunicación. Como dije recién, que las personas tienen que ser responsables de la forma en que se nutren de la información, eso también aplica, o sobre todo debería aplicar, para los periodistas. Lamentablemente, el nivel de formación de los periodistas, sobre todo televisivos, sobre todo masivos, es nulo. Entonces nosotros recibimos la información de golpe de Estado en Bolivia, y vos tenías a todos los periodistas que decían golpe de Estado en Bolivia. Yo muchos de los que están en televisión los conozco, discutí con ellos, y yo sé que detrás de esas posiciones no había una cuestión acordada, pensada, meditada, estudiada, evaluada, sino que, a ver, ¿cómo se eligen los presidentes? Mediante el voto. A Evo Morales lo habían votado, sí, Evo Morales lo habían votado, y esta señora que vino después no la habían votado. ¿Qué pasó? Golpe de Estado. Sí. La cuestión de golpe de Estado en Bolivia, inclusive nosotros tuvimos que salir a explicar
¿por qué Alemania con Merkel no sufre una dictadura? Porque el argumento que daban desde la izquierda eran, bueno, Merkel cuántos años lleva, la siguen eligiendo, entonces Evo Morales a la derecha le gusta Merkel y no les gusta los líderes populares, etcétera, etcétera. Entonces teníamos que salir a estar explicando que estamos hablando de un régimen parlamentario donde la gente elige a personas que luego terminan eligiendo al canciller, etcétera, etcétera, que el presidente de Alemania era otro señor que no me acuerdo ni cómo se llama, y todas esas cuestiones, pero uno veía como los periodistas repetían esto, lamentablemente, en el mayor de los casos, con una torpeza y una falta de formación total. Lógicamente el diario kirchnerista, página 12, que tiene gente más formada, pero con las malas ideas, eso es una muy interesante discusión para otra charla, ¿no? Está en el imaginario colectivo que tenemos que ser educados, que hay que estudiarse, que mezclar la cuestión de la escolarización con la educación, y que si uno se recibió de algo es más culto. Yo les puedo asegurar que en Argentina la señora que maneja una verdulería, que por ahí es compatriota de ustedes, entiende muchísimo más de economía de que el egresado de la Universidad de Buenos Aires, que sale en la cuestión de un marxismo como ideal moral y un keynesianismo como horizonte práctico, ¿no? Entonces, en la izquierda sí hay gente formada y sí ellos lo buscan y lo deforman en cierta manera, pero lamentablemente, ¿cómo llegó la información aquí? Golpe de Estado por parte del mainstream media, golpe de Estado, lógicamente, con reivindicación de Evo Morales por parte de los medios de izquierda, y la política, que yo siempre reivindico a la política como educadora y como formadora, ¿no? Porque qué importante tener dirigentes políticos que expresen un punto de vista claro y que nos den un poquito un panorama. Nuestra centroderecha, con la experiencia de lo que fue el macrismo, Macri se juntaba a jugar al fútbol con Evo Morales, ¿no? Entonces, lógicamente no iba a salir a cuestionarlo, porque si se permite el término, al igual que Piñera, o por ahí peor, o estarán mano a mano, la imagen de derecha culposa, si es derecha o si quiere decir algo derecha, ¿no? Pero nosotros vimos a Mauricio Macri, por la juventud de su partido, puesto en la imagen con la cara del Che Guevara. Macri es revolución, decían, ¿no? Ese fue el pensamiento políticamente correcto. Entonces, si vemos que los medios de izquierda reivindicaban a Evo Morales, reivindicaban su gobierno y hablaban de golpe de Estado, el mainstream media hablaba de golpe de Estado desde periodistas que de una forma muy, muy superficial decían: a esta señora no lo eligió nadie, y al señor que lo eligieron lo sacaron por la fuerza. Lamentablemente en Argentina ha quedado la idea de golpe de Estado, inclusive para los que percibían que este señor era nefasto para los destinos de Bolivia. Entonces, que decían, menos mal que lo sacaron. No se preguntaba mucho cuál era el proceso, si ya la cuestión de que se presente fue vulnerar la Constitución, que fue su Constitución, etcétera. Claro. Ciertos pasos que no se dieron, lamentablemente, perdón si les doy una mala noticia, ha quedado como la idea en gran parte de la opinión pública de un golpe de Estado. La gente que entendió que no lo fue, no se ha animado a vociferarlo públicamente, abiertamente, salvo desde nuestros pequeños espacios de ínfima influencia, donde hemos dicho, creo yo, las cosas como más o menos eran. Pero para que no se sientan mal, desde la pandemia del coronavirus ya nadie se acuerda de Bolivia, no sabemos ni dónde está en el mapa, ya no nos importa nada más. Entonces, creo que el tema fue corrido de la discusión que se daba en esos términos, lamentablemente. Sí, más bien, ya. Marcelo. Álvaro, sí. Mauricio, por favor, mil disculpas. Marcelo, ¿qué piensas? Bueno, creo que todavía vivimos en una época en la que radio y televisión son los medios de difusión masiva, pero la etapa post-internet ha hecho que busquemos otros medios de
expresarnos tal vez o de informarnos, que en su momento eran Facebook, Instagram, YouTube, que en el último tiempo de una forma muy fuerte han estado censurando todo lo que no es lo políticamente correcto en los discursos. ¿Qué piensas al respecto? Ya que sabemos que Facebook no es una empresa que necesite venderse o publicitarse por medio de la propaganda estatal de los países. Eso lo pensaba hoy para hablarlo con ustedes y lo cierto, discutámoslo juntos, no he llegado a una conclusión clara, porque ¿qué hay detrás de...? A ver, primero podemos llegar a discutir si es censura. Facebook, el último que me habían censurado fue que creo que estaba describiendo a una dirigente de izquierda muy enojada, que hablaba pestes del capitalismo. La característica de esta señora es que es una linda mujer, si uno la ve, se llama Miriam Bregman, la pueden buscar, la pueden googlear, pero tiene siempre, parece que está siempre enojada, ¿no? Creo que hizo un chiste de cierta cuestión, hizo una analogía con, ¿cómo decirlo en términos decorosos?, de una poca vida sexual feliz. Su cara, ¿no? Lógicamente, antes de que te bajen un post, llegan las acusaciones de misógino, etcétera, y todo eso, viste, que poco, o sea, no había relación de mi cuestión con el cuando se hacen chistes de otro dirigente de izquierda, en cara de bobo, que bueno, le damos con eso, nadie se ofende porque es hombre, ¿no? Pero como hay una cuestión sexual de por medio, se asocia que uno la está menospreciando por ser mujer, lo que es un delirio, que no tiene el post, no me gusta, que no lo vi más, así calculo que fue censurado o algo por el estilo. Me parece un horror, me parece que sigue con aquellos mandatos del pensamiento único que nos impide la cuestión de lo políticamente correcto, pero no quisiera hablar de censura porque quisiera siempre referirme a la censura como a la imposibilidad del Estado de que yo pueda decir mi idea, publicar mi idea o tener mi idea. Dentro de todo, nosotros hemos elegido a Facebook, tendremos la oportunidad de irnos si consideramos que no. Yo me he quedado sin celular, he sobrevivido gracias al chat del Facebook, ha resultado ser una herramienta que me ha sido indispensable, así que me he bancado esta pseudocensura, pero quisiera mantener esta cuestión terminológica que más allá de que sí, es censura, te están sacando lo que vos estás diciendo, etcétera, pero si empezamos a quitarle el peso a la cuestión de cómo se llama cuando el Estado interfiere en alguien que está publicando a alguien, que está repartiendo un panfleto, o que sube un video a una plataforma que uno haya encontrado. Quisiera dejar el término censura asociado exclusivamente a esto y hablar de la patética, cobarde, repudiable actitud de Zuckerberg y compañía. ¿Por qué? ¿Por dónde viene esto? A ver, en cierta manera ya vimos que este joven que ha inventado Facebook ha tenido que ir a dar explicaciones en más de una oportunidad al Congreso de Estados Unidos. Así que en cierta manera el poder político no solamente actúa cuando te pega el latigazo, sino también actúa por default porque vos ya sabés que tiene el latigazo. Si un ladrón viene a robarte, te muestra el revólver y te dice que le des tu billetera porque si no te va a pegar un tiro, si el tiro ni siquiera por ahí tiene que mostrar la pistola para que uno se someta a esa cuestión. Y aquí en Argentina eso lo vemos mucho con los controles de precios. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero después va a tener algún sentido. En Argentina existen leyes que dicen que una ley de abastecimiento, abro segundo paréntesis, ni el kirchnerismo se animó a utilizarla y el macrismo sí lo hizo cuando se vio desbordado
por la crisis económica de la que ellos no generaron, pero fueron cómplices. El kirchnerismo decía, bueno, nosotros tenemos los precios cuidados, que es un acuerdo con el sector privado, pero no hemos castigado a nadie. Claro, el empresario sabe que no aplican el látigo, pero ellos lo tienen el látigo. Entonces, la negociación a partir de ahí ya no es que uno está en condiciones de decir, no quiero, no me interesa, cobro lo que quiero, porque estás ante el poder, el monopolio de poder, el poder real, que va a poder tener una aplicación de alguna especie de sanción y eso. Lógicamente Facebook no necesita ni el dinero ni el favor, pero sabe que el Estado es que puede llegar a poder ejercer una especie, hacerse presente y dar explicaciones en más de una oportunidad al Congreso. Si existe algún temor respecto de la cuestión de lo políticamente correcto, si tiene que ver con la mentalidad de estos, de vuelta, me permito la licencia de la imagen para ilustrar los demócratas californianos que tan inteligentes son para diseñar estas cuestiones, pero tan progres terminan siendo. Y si lo que realmente ellos tienen es el miedo de que se los señale, de que no toda información es digna de darse, no lo sé, no sé qué hay detrás de eso. Yo creo que la gente misma va a terminar encontrando repudio y por estas cuestiones, y probablemente también se puedan generar plataformas alternativas, porque si esto se llega a profundizar, si uno se da cuenta que le bajan los videos, si uno se da cuenta que le viven bajando las cuentas, etcétera, siempre va a estar la posibilidad de arrancar con plataformas alternativas. Recordemos que Facebook estaba la discusión si fue un invento de Zuckerberg o si se lo robó a los que le recomendaron hacer la plataforma, pero era algo para el campus de una universidad así chiquito. Entonces, el marco general es seamos siempre partidarios de la sociedad abierta que permita la proliferación de plataformas, y si esta gente actúa en pos de algún favor o de alguna sintonía con los poderes reales, o si se quiere congraciar con el pensamiento políticamente correcto, mi opinión es tan válida como la de ustedes. Me parece un bochorno. Y también esto me permite, si me permiten, no quisiera dejar de mencionar algo que me está preocupando bastante, es que estas torpezas de estas censuras progresistas del pensamiento único, etcétera, etcétera, está dando lamentablemente un amplio terreno, un amplio espacio para personas que están siendo llevadas de la mano por partidarios de lo que en teoría sería todo lo opuesto, pero que en mi opinión es bastante parecido. De vuelta con esto de la pandemia obligatoria, de la cuarentena obligatoria, de coronavirus y todo eso, vimos en Argentina cómo proliferaron voces de conspiranoicos que decían que detrás de esto estaba George Soros, que estaba el nuevo orden mundial. Han habido peligrosísimas manifestaciones en la puerta de un centro masónico acá en Buenos Aires, donde iban y denunciaban a los masones yo no sé qué hacían los masones ahí adentro, pero dudo que hayan estado conspirando contra la democracia. Entonces, es muy peligroso, más allá de que nosotros como antisocialistas o como que estamos en las antípodas de lo que el pensamiento políticamente correcto genera, estemos muy atentos de que esto no termine generando una corriente inversa, porque yo ya lo estoy viendo, por lo menos acá en mi país, como después de 20 años de dominio cultural del marxismo, de la izquierda totalizando toda la agenda, tengo que ver que lamentablemente que los jóvenes, muchos jóvenes que creen que son los combatientes en contra del marxismo cultural, se encuentran defendiendo posiciones aberrantes, como por ejemplo el otro día vi un video de unos jóvenes que rompían con unos cascotes, con unas piedras, unas marquesinas, unas vidrieras que le decimos nosotros, un escaparate,
porque del otro lado había una propaganda privada incluso de dos hombres o dos mujeres, una pareja homosexual, ¿no? Estaban saliendo, rompiendo eso, filmándolo. Recuerdo que te lleva directamente a la noche de los cristales rotos del nazismo, ¿no? Entonces, espero que el progresismo bien pensante se dé cuenta de que si siguen por este lado, nada bueno van a generar, porque es caldo de cultivo para las posiciones conspiranoicas y peligrosas y intolerantes, ¿no? Marcelo, clarísimo. Para cerrar, ¿qué va a pasar con el fútbol en la Argentina? Que mueve muchos millones en derechos de televisión, pero sobre todo mueve mucha gente, siempre los estadios están llenos. ¿Qué va a pasar con el fútbol allá? Por ahora no hay novedades, estamos muy lejos de lo que está pasando en Alemania y todo eso. Yo la verdad no tengo ganas de ver un partido de fútbol donde los jugadores hacen un gol y no se abracen o no pueden sacarse la camiseta. Me parece que es un horror. Estoy muy preocupado por dónde va el mundo. No sé si lo vieron bueno, Harvard no es institución santa de mi devoción, pero vieron que chicos, si tienen relaciones sexuales, lo tienen que hacer con barbijo. No sé si leyeron la noticia, ¿no? Entonces, están empezando a aparecer todas estas cuestiones delirantes que me parecen muy, muy preocupantes. Aquí el fútbol lamentablemente se ha terminado estatizando, más allá de que si bien la gente no distingue mucho, porque al ser los clubes asociaciones privadas, sociedad civil, que por ahí no tiene la figura técnica de una sociedad anónima, piensan que son cosas instituciones que no son privadas y que por lo tanto, como no son estatales ni son privadas, son algo. Lo cierto es que pertenecen al sector privado porque el Estado no es propietario de ellos. Miren cómo todo tiene que ver con todo y cómo se conectan las cosas. Lo que hablábamos de los medios privados financiados o los periodistas privados con pauta oficial, el kirchnerismo, desde la estatización de la transmisión del fútbol, ha generado a las instituciones deportivas Estado dependiente respecto de los recursos oficiales. El presidente durante muchos años de la Asociación de Fútbol Argentina ha tenido estrechos vínculos con todos los gobernantes del momento en Argentina, y vemos como Mauricio Macri, que fue expresidente de Boca, la oposición política en Boca es el kirchnerismo. O sea, para darles una cuestión. Lo mismo está ocurriendo en River. En la política de River, oficialismo y oposición oscilan entre kirchnerismo, antikirchnerismo. Hay un sector del macrismo con gente que sus familiares son diputados, legisladores. No estoy diciendo algún vínculo extraño que haya llegado a vincular, para vincular, sino bastante concreto. ¿A qué voy con esto? Que la Asociación de Fútbol Argentino es un ente paraestatal donde no veo alguna posición de presión como para volver a que se disputen los partidos de fútbol hasta que la autoridad política no lo disponga. Los clubes están endeudados y necesitan el favor del gobierno. Cada pase, cada venta de jugador, cada compra de un jugador, nosotros tenemos un control de cambios estricto. Entonces, si es una institución que tiene que generar el ingreso de 20, 30 millones de dólares, la salida, lo menos que puedes hacer es estar peleado con el gobierno. Entonces, está una influencia directa. Yo creo que cuando el presidente diga que esto se termina, el fútbol muy tímidamente va a salir a decir, bueno, volvemos a jugar. Hasta ahora está completamente fuera de agenda, no porque no se puede hacer, probablemente calculo yo, ¿no? Por ahí no están dadas las, pero tranquilamente pueden estar sentados platea por medio, o lo que los especialistas, yo no lo soy, consideren, y los jugadores podrán jugar tranquilamente, porque se sale que no se pueden abrazar en un gol. Bueno, que hagan el testeo y que son 11 tipos por cada equipo y que vea si pueden correr atrás de una pelota, ¿no? Pero lamentablemente los que insisten por volver son aquellos propietarios que sus comercios se caen a pedazos, que necesitan abrir sus puertas y que ellos mismos dicen, nos atenemos a las reglas, que entre una persona por vez al local, un restaurante que pueda
que puedan haber 5 o 6 personas comiendo en simultáneo en todo el restaurante, pero que empecemos a generar algún ingreso. Grupos que no tienen lobby, grupos que no tienen fuerza, son los que están enfrentando la quiebra, la crisis. El fútbol no pertenece a nada de todo esto porque es muy amigote del poder de turno y del poder de turno que venga, mientras se ocurran cosas como, por ejemplo, fútbol para todos, que es que el Estado transmite el fútbol para las personas y los equipos de fútbol, los clubes de fútbol terminan siendo dependientes de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, con la excusa, también volvemos a lo mismo, con la excusa de te cuido, te encierro, fundo la economía, que ya estaba fundida, le echo la culpa a la pandemia, con la excusa de la democratización del fútbol, y porque el sector privado cobraba para ver los partidos, los clubes pequeños del interior o de capital federal que necesitan y que tienen igual representación que los clubes grandes, son completamente dependientes de la transmisión de fútbol estatal, que les da fortunas y compran voluntades. Entonces no esperen que de la Asociación de Fútbol Argentino salga algo en discordancia con el señor Alberto Fernández. Ok, Marcelo, con eso cerramos. Antes de pasar la palabra a Álvaro, ¿de qué equipo eres hincha en Argentina? River Plate. De River Plate. Excelente. De River Plate. Excelente. ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo nos ven? ¿Qué se percibe? ¿Está mejor River o está mejor Boca? Sí, estamos igual, yo estoy con River. Yo estoy con River. Correcto. Bueno, cerremos la charla. Álvaro, por favor, tienes la palabra. Creo que vamos por el mismo camino. Marcelo, muchas gracias. Un pequeño análisis ante tu excelente disertación y tu tiempo. Charla entre amigos. Siempre se ha dicho, nos han enseñado que los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿verdad? Y no estamos lejos de la realidad, es cierto. La influencia que genera en las masas es fuerte. Lastimosamente, no sé, tú dices que no tenemos que ser conspiranoicos, es cierto, pero creo que estamos viviendo una etapa de desinformación que está generando un efecto. Y tal vez... Déjame hacer una salvedad, déjame hacer una salvedad. Claro. No digo que no leamos entre líneas, o por ejemplo, cuando el presidente nos encierra a todos y cierra todos los comercios y todas las cuestiones, y la gente apoya esto, porque la gente, ¿quién no quiere estar sin trabajar, no? Lógicamente. La gente sale a apoyar esto y los medios privados salen a repetir el discurso oficial. Hay mucho para decir, porque hay mucho para analizar. ¿Qué tenemos para analizar? La economía argentina se iba al tacho. Entonces, ¿hay algo de fondo en todo esto? Sí, hay algo de fondo. Hay un presidente que cierra un país para justificar su crisis económica. Hay una conspiración y podemos decir que algo entre líneas hay. ¿Hay un medio privado que está esperando el favor? Sí. ¿Hay una intención de generar desinformación? Sí. No digo que seamos inocentes respecto a las cosas que tenemos que ver. Digo que sepamos poner un límite para dónde llega, porque me preocupa mucho que cuando empezamos a ver más para arriba, estamos viendo a 3 personas de un gobierno mundial que están diseñando un plan internacional donde vamos a estar todos sometidos. Ahí es donde prendo mis alarmas, porque el presidente argentino desinforma, él con sus números miente, los medios salen a repetir sus mentiras y todo esto tiene una agenda secreta que es terminar justificando la crisis económica, que es responsabilidad de ellos. Pero sepamos dónde ponemos el límite en nuestro análisis, porque el presidente que nosotros tenemos ha salido de la lucidez de Cristina Fernández de Kirchner, que se dio cuenta de que ella no le daba los números, que Macri estaba muy cuestionado, y se le ocurrió algo genial, más allá que sea un desastre el gobierno y terminemos peor que Venezuela o lo peor que podamos terminar, no hay que dejar de reconocer su inteligencia en su jugada. Ella dice, yo me bajo, yo voy segunda, y que para alguien con delirios megalómanos como ella, recordemos que dijo que era la reencarnación de una gran arquitecta egipcia,
haberse bajado es una cosa que muchos no veíamos. Estábamos todos esperando el choque entre Macri y Cristina. Ella se baja y pone a su ex asesor más crítico, que le dijo corrupta en todos los canales de televisión, que insultó a su gobierno, que dijo que lo que nos gobierna a nosotros salió de la cabeza de esta mujer que dijo, a mí no me dan los votos, yo elijo a este hombre. Entonces, a partir de decisiones individuales, a partir de hechos fortuitos, a partir del orden espontáneo, empiezan a pasar cosas que lógicamente después atentan contra las libertades, que lógicamente los medios tienen una agenda de interés de una sociedad, etcétera. Pero si Cristina en su fuero íntimo no decía, lo pongo a este tipo porque yo sola por ahí con Macri pierdo, nada de todo lo que estamos discutiendo está pasando. Entonces sepamos hasta dónde termina la conspiración. El grande medio económico, sí. El gobierno, sí. Sepamos dónde nos ponemos, porque cuando vemos a un señor vestido de traje en un castillo con otras 5 personas que representan el orden mundial establecido en todo el mundo y que fueron los títeres y los que diseñaron absolutamente todo esto, ahí es donde yo personalmente pongo mi reparo. Gracias por la aclaración, Marcelo. Bueno, nos hemos educado, especialmente en Bolivia y creo que en muchas partes del mundo igual, con un sistema educativo estatal o dirigido por el Estado, donde se nos ha enseñado a obedecer y no a pensar. Así que sería bueno que empecemos a romper eso y tal vez desde el punto individual, como tú dices, podamos empezar a discernir qué es lo que debemos creer y lo que no. Y de ahí en adelante salir de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido muy, muy instructiva tu Si me permitís charla. lo último, esa es la madre de todas las batallas. Esa es la madre de todas las batallas. Esa es la madre de todas las batallas. Separar la cuestión de educación con escolarización, fundamental. La gente piensa que educarse es ir al colegio, los padres son cómplices de esa cuestión. Yo lo eduqué, yo lo mandé al colegio. Punto 1. Punto 2, discutir ese monopolio del Estado, el monopolio de los contenidos educativos. No hay distinción entre la educación pública y la educación privada. Los contenidos son todos contenidos y metodología. Contenido y metodología. La forma en que se nos educa, agruparnos a todos por edad, agruparnos a todos o algunos colegios todavía siguen siendo por sexo, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero que a todos nos dan el mismo contenido, que a todos son 2 horas de matemática, 2 horas de lengua, y que todos tenemos la misma metodología, es lo que saca gente poco preparado para todo esto que estamos pidiendo. Cuestionar el monopolio educativo sobre la educación es la madre de todas las batallas. No creer la mentira del sector público y sector privado en la educación, porque va a existir un sector privado en materia educativa cuando pueda decir, yo este contenido no lo doy, yo tengo esta otra metodología distinta. Cuando podamos ganar esa batalla, que esperemos que mediante la tecnología y los adelantos empiece a discutir un poquito más, no tengo ninguna duda, si soy optimista, que va a salir mucha gente mucha más preparada para poder discernir entre lo que lee y cómo se informa. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Desde el Instituto Libremente te agradecemos, desde Bolivia, desde donde nos hemos conectado todos, y esperamos poder contar con tu participación en adelante en temas en los que también eres un experto para continuar con esta batalla cultural que le estamos iniciando acá. Un abrazo grande y mil gracias. Saludos, amigos. Adiós. Adiós, Marcelo.